Amados hermanos, saludo a cada uno de ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo, a quien nos debemos, quien nos amó primero y por quien estamos aquí reunidos en esta preciosa mañana. Agradezco al Señor porque después de algún tiempo podemos estar compartiendo aquello que de gracia recibimos. Le doy muchas gracias al Señor por sostenernos, por guardarnos, porque Él nos ayuda a permanecer en su amor y orando por toda la iglesia de Cristo en toda la tierra para que el Señor siga trayendo nuestros corazones a Él. Pues aquí estamos, hermanos, para compartir la preciosa palabra que no está presa, esa palabra que es viva y eficaz y que sin duda es aquello que está sosteniendo nuestras vidas y nos está alentando a continuar no solo en esa búsqueda del rostro del Señor, sino también a ser instrumentos en su mano para llevar su palabra y su nombre en este tiempo, en nuestra generación. Y quisiera por favor invitarles a que podamos orar juntos para estar dispuestos a escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Amado Dios, te damos las gracias. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu amor, Señor. Te damos las gracias por atraernos a ti cada mañana, cada tarde, cada anochecer y aún en las vigilias de la noche. Tú estás llamándonos a estar contigo, a velar delante de tu presencia. Y gracias te damos porque tu voluntad es nuestra santificación, Señor. Tu voluntad es que te conozcamos, tu voluntad es que te entendamos, Señor amado, y que no haya ningún tropiezo, Señor, en nuestras vidas, sino seguir en pos de ti de todo corazón. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanas, mis hermanos, que en esta hora nos reunimos delante de ti, Señor. Glorifícate y fortalece a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, sin duda nosotros entendemos de que toda la humanidad pasa por situaciones diversas y la iglesia del Señor también. No estamos exentos a atravesar dolores, sufrimientos, pérdidas, decepciones, frustraciones y todo este tipo de cosas que se vuelven una herida en nuestro corazón. Estamos expuestos a sufrir de alguna u otra manera. Y así como la enfermedad física requiere una medicina, también la situación de nuestro corazón, también el dolor en el alma necesita consuelo. Y esta es la palabra que por la gracia de Dios vamos a estar compartiendo y es el Dios de toda consolación. Nuestro Dios es de toda consolación. Y dar consuelo significa dar medicinas que alivian la irritación. Está relacionado con aliviar, alentar y fortalecer. Y en la medida que vamos siendo expuestos a la palabra, vamos a entender por qué, para qué, con qué propósito es que el Señor está dispuesto a obrar de esa manera, trayendo consuelo a nuestras vidas. Hay un propósito muy hermoso y es quizás la conclusión del tema más adelante. Lamentablemente hay quienes no quieren ser consolados, no hay forma de ver un responder ante su dolor, un responder ante su situación crítica y prefieren vivir sus vidas oscuras y sin utilidad, porque cuando uno se queda en su espacio de dolor, pues no solo se está autodestruyendo, sino que esa condición le imposibilita hacer de utilidad a los demás. Quisiera que vayamos a Génesis 37, versículo 35. Recordamos cuando se le dio un reporte a Jacob acerca de José y fue algo, un reporte no cierto, pero él asume
de que su hijo había sido despedazado por fieras. Y dice aquí en el versículo 35, y se levantaron, desde el 34 leamos mejor, dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, él se propuso algo, él tomó una decisión muy personal: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Él rehúsa ser consolado y toma la decisión de que todo el resto de su vida iba a cargar con ese dolor. O sea que mientras viviera, ¿verdad?, él viviría en luto hasta morir. Cuando un ser querido parte, uno sabe que hay un dolor, ¿verdad? Hay un duelo, un tiempo de que se guarda en cierta manera. Pero este hombre no consideró que iba a ser una temporada, sino toda su vida, toda su vida. Posiblemente en el camino, en el trayecto, sus hijos trataban de alguna manera de ayudarle, de quizás alentarlo: mira papá, vamos a salir, vamos a hacer esto y lo otro, como para ayudarle, ¿verdad? Pero él se rehusaba, porque él había tomado la decisión de tener el resto de sus días de esa forma. Difícil convivir con una persona triste todos los días de su vida. Tú no puedes contar con ella. Es una persona dependiente, es una persona que no muestra una disposición de ayudar más bien a otros. Entonces vamos viendo un rasgo importante de aquellas personas que no quieren ser consoladas. En 2 de Samuel, capítulo 13, un episodio muy triste también, ¿verdad?, acerca de la familia de David. Uno de sus hijos había tomado a la fuerza a su medio hermana. Y miren lo que sucede aquí en el versículo 20. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Tamar, una joven que poco antes había vestido una vestidura de colores que distinguía a las vírgenes en su época, y no solo que las distinguía, sino que era una honra llevar un vestido así de colores. Era conocido por la comunidad que tenía ese estado, ¿verdad?, de pureza, de virginidad. Pero ahora la vemos totalmente desconsolada. No se dice más de Tamar más adelante, solo que dice que se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y realmente qué desconsuelo, qué tristeza ser presa de la violencia de uno que fue parte de su familia, que fue engañada, que fue ultrajada y no logró salir de ese estado. Ahora, Absalón la tiene en su casa, pero ¿qué compañía era Absalón para ella? En realidad no era una buena influencia para ella, porque el mismo Absalón estaba lleno de rencor y con una decisión de acabar con la vida de aquel que había violentado a Tamar. Entonces, Tamar no tenía ninguna buena influencia como para salir adelante, pero conozco casos lamentables de mujeres que han sido violentadas, han atravesado situaciones muy similares, pero que a pesar de tener, sí, buenas compañías, personas que les han querido ayudar con sinceridad, ellas se han quedado en ese momento de dolor y difícilmente pueden salir. No creo que sea porque Dios no tiene poder para sacarlas de allí, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz, y veíamos Dios de toda consolación.
Pero lamentablemente muchas personas deciden sumirse en aquel momento difícil, en aquel momento de dolor. Es como si ese instante se hubiera convertido en algo estático en su mente y en su recuerdo, y pues viven de esa forma, y realmente eso no es vida. Ahora hay personas que tienen buena intención de ayudar a los que sufren, y recuerdo de los amigos de Job. Ustedes recordarán a los amigos de Job cuando se enteran que Job había atravesado una tremenda situación realmente poco comparable con lo que muchos viven en estos tiempos, ¿no? Fue una situación excepcional, perdiendo sus bienes, perdiendo a sus hijos, perdiendo todo lo que él tenía, sus posesiones, y ni siquiera contaba con la ayuda de su esposa, porque su esposa le dio un mal consejo, y lo sabemos, ¿no? Esta esposa que él mismo dice: has hablado como cualquier mujer fatua, una mujer impía, una mujer vana, porque decir lo que dijo ella en el momento más difícil definitivamente no provenía de Dios. Y estos amigos vienen con una intención, y dice aquí en Job capítulo 2 versículo 11: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. ¡Oh, qué buena intención! Pero ¿qué traían ellos en el corazón? ¿Qué provisión espiritual tenían ellos para darle a Job por la magnitud de su problema? Lo que Job estaba atravesando era sumamente grave, porque además de todo de lo que fue desprovisto, ahora estaba muy enfermo. Tenía llagas en su carne, estaba doliente, estaba sufriente, estaba gimiente. Entonces, la situación de Job requería una ayuda mayor, requería una ayuda profunda, requería algo sobre nuestro raciocinio, sobre nuestras buenas intenciones. Y es que podemos resumirlo, que él necesitaba un encuentro personal con Dios. Él necesitaba ver al Señor en el santuario, él necesitaba rendir su corazón al Señor, y esa provisión pues no venía de estos 3 amigos, por más buena intención que tuvieran de ayudarle. Y tan vano y vacío era lo que decían, porque si nosotros vamos a ver el discurso de ellos, a ver la forma que ellos querían ayudar a Job, pues son palabras y palabras rebuscadas, y muchos sinónimos, y muchas cosas que aparentemente eran coherentes, ¿verdad? Pero Job dice aquí en el capítulo 21, versículo 34, tremendo: ¿cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? O sea, amigos, ustedes vienen con tantas palabras que son vanas y son falacia. Son palabras vacías, son palabras huecas, no tienen consistencia, son engaño, no son verdad, no me sustentan, no me ayudan, no me quitan este dolor, no puedo entender el propósito de esta calamidad que me ha sobrevenido. Han hecho un largo viaje para estar conmigo y lo siento, pero no hay solución, no hay solución. Y también dice Job en el capítulo 16, versículo 2, muchas veces he oído cosas como estas. Y les dice, consoladores molestos sois todos vosotros. Aquí Job no tenía ética, no les dijo: oh, muchas gracias por venir, aprecio mucho que estén conmigo. No, él fue muy directo. Porque la situación de una persona con dolor, hermanos, también lo lleva
a hablar con sinceridad, a no adornar absolutamente nada, a expresar cómo se siente y muchas veces a explotar y decir las cosas como son. Y entonces él dice, consoladores molestos. O sea que en vez de traerme alivio, me están irritando más. O sea que en vez de darme un aliciente, en vez de procurar un bienestar que posiblemente era su intención, pero al contrario, me están molestando más. A estas heridas en mi carne, a estas heridas en mi alma, a estas heridas en mis recuerdos, en mis memorias, le están añadiendo molestias. Y es un contraste con lo que dice la palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que su nombre es como ungüento derramado, que Él es bálsamo, mis hermanas, Él es la sanidad. No solo Él sana, sino Él mismo es sanidad para nosotros. Y es que las palabras del Señor son vivas, eficaz, hay eficacia en su palabra. Él siempre nos habla con propósito y para nuestro provecho, con una intención hermosa, ¿verdad? De que vamos a ir viendo el propósito de la consolación de Dios para nuestras vidas. Y es algo muy hermoso, hermanas, que nosotros debemos atesorar porque, sin duda, muchas hemos pasado por tiempos muy dolorosos. Estamos pasando y pasaremos. Y ante todo ello, no hay palabra de hombres, no hay aliciente de raciocinio humano que nos pueda sostener. Solamente nuestro Dios, su palabra que es veraz, su palabra que es veraz. Hace algún tiempo he pasado un dolor tremendo por la pérdida de mi madre. Y si yo podía describir aquel dolor, yo decía esto. Esto es un dolor que no sabía que existía. Es un dolor profundo y muy hondo. Es como caer en algo oscuro y seguir cayendo y seguir cayendo. Pero es en ese momento que, pues por la gracia de Dios, iba constantemente a la fuente de mi gozo y de mi alegría, al Dios de mi juventud, al Dios que me ha sostenido, y allí yo podía derramar mi corazón delante de Él. Pero en esa comunión yo le agradecía al Señor por estar conmigo, le agradecía al Señor por su presencia, su dulce presencia, y a la vez yo me preguntaba, ¿cómo la gente que no te conoce, Señor, puede sobrellevar un dolor tan grande y puede seguir viviendo? Yo me hacía esa pregunta y parte de la respuesta la encontramos aquí. Dice aquí, por favor, vamos a Génesis capítulo 27, 42, solo como un ejemplo. Recordemos que Jacob huye de Esaú, su hermano, después de haber sido descubierto en semejante engaño, y Esaú tuvo una resolución. Sí, fue herido, dice que lloró ante su padre por una bendición, lloró, pero ya era demasiado tarde, o sea que él tenía un dolor profundo en su corazón. Y sabe, ante la impotencia de no alcanzar aquella bendición de la primogenitura y el odio que tenía hacia su hermano, él se consolaba de una forma. Dice aquí en Génesis 27, desde el 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. ¡Wow! ¿Qué tal consuelo?
Era como un emprendimiento de vida que ahora este hombre tenía. Era algo que maquinaba en su mente, era algo que se fortalecía en su mente y en su corazón cada día, pensando un día llegará que voy a encontrarme con Jacob, ¿verdad? Y lo voy a matar. De eso vivía él. De eso se alimentaba su alma. Eso aparentemente mitigaba su dolor. Entonces yo entendí que las personas que no tienen la gracia de acudir al Señor de todo corazón, se consuelan de muchas maneras. En este caso, le consolaba la idea de matar a su hermano. Pero hay muchos que se consuelan quizás envolviéndose en muchas actividades o teniendo vanas ilusiones o teniendo fantasías o tratando de olvidar la situación muchos usan el alcohol, por ejemplo, para ahogar las penas, dicen, ¿no? Y así, sucesivamente, una cosa y tras otra y tras otra y tras otra, pero eso jamás podrá sanar el corazón de verdad. Solo es un pasar el día a día, solo es un sobrevivir. Y el Señor Jesús no nos ha llamado a sobrevivir. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Abundancia de paz, abundancia de sosiego, abundancia de poder, abundancia de sabiduría, abundancia que jamás encontraremos ni en un banco, ni en una financiera, ni en ninguna empresa, ni en nada. Solamente en la persona de nuestro Señor. Y es así que nuestro Dios se presenta. Vamos a Isaías 51, versículo 12. Y dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? ¿Sí? Aquí nuestro Dios se está presentando de una manera tan clara. Yo soy vuestro consolador. Yo soy aquel que puede proveerles a ustedes el alivio. Yo soy aquel que puede proveerles el bienestar, la sanidad, ese amor, ese abrazo. Eso, amados, que aun cuando lloramos en su presencia, sabemos que Él no menosprecia ninguna de nuestras lágrimas. Porque seamos sinceros, a veces cuando lloramos y lloramos delante de alguien, ese alguien puede hasta aburrirse, puede hasta cansarse, puede hasta sentir, ay, otra vez estás llorando, ay, otra vez, mira, ya no puedes dejar eso, por favor, o no nos entienden, no nos comprenden, ¿verdad? Pero Dios, nuestro Padre, que dice, yo soy vuestro consolador. Él no menosprecia nuestras lágrimas, sino que las enjuga, ¿verdad? Las seca. Y no solo eso, sino que cuando derramamos nuestra alma delante de Él, Él viene y nos llena de Él. Él viene y nos llena, no nos deja desprovistos, no nos deja vacíos, no nos deja a la deriva, no nos deja desorientados ni confundidos, sino con una dirección clara y un propósito y nuevas fuerzas para seguir amándole y para seguir sirviéndole. Bendito es su nombre para siempre. Aquí también vemos en Juan, capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, el que está al lado de, eso significa
al lado de una manera constante, de una manera fiel, de una manera permanente, sea donde estemos, allí estará nuestro Señor. Tomando un momento como referencia aquel triste episodio, aquel triste momento cuando mi mamá se fue a la presencia del Señor, cuando yo recibo la noticia, estaba en Talara, era un día jueves y teníamos reunión en la congregación. Pues mi esposo me dijo: Jessica, no vayas, y en ese momento averiguó por un pasaje, y fue de una manera que solamente Dios sabe cómo se obtuvo ese pasaje, el último vuelo, Talara a Lima. Cuando yo abordo el avión, mi asiento era el del medio, estaba una persona a mi izquierda y la persona de la derecha todavía no llegaba. Yo estaba esperando que llegue para pedirle un favor. Cuando llega, era una muchacha, y le digo: ¿puedo sentarme aquí al lado? Porque yo quería, hermanos, recostarme en la ventana y llorar. Es lo que yo deseaba, como tener ese momento a solas de refugio. Y ella, muy tajante, me dijo: no, yo he pagado por ese asiento. Y la miré y le dije: mi madre acaba de fallecer y yo necesito tener un espacio. Y me dijo: no, yo he pagado ese boleto. Ok, es verdad, ella lo había pagado. Le di el lugar, se sentó a mi lado, con ella aquí, el otro muchacho aquí y yo en medio. Y hermanos, solamente pude poner mi cabeza así pegada al otro asiento que estaba delante mío. Me cubrí y lloré y lloré y lloré y lloré delante de la presencia de Dios. A lo que quiero ir es que en realidad las personas no van a entender el dolor que nosotros tenemos, pero en ese lugar tan pequeño, en ese lugar tan quizás discreto, ¿verdad? Saber que uno puede clamar al Señor y que el Señor le está escuchando a uno, que el Consolador estaba a mi lado. Quizás yo no necesitaba recostar mi cabeza en la ventana del avión. Necesitaba estar en la presencia de Dios. Y allí el Señor fortaleciéndome, ayudándome, dándome esas fuerzas que necesitaba hasta llegar a Lima. Este es un relato de situaciones reales en las que uno aprecia al Paracleto, en las que uno aprecia esa presencia tan viva, tan real, tan dulce, que cada uno de nosotros necesitamos, y recordar aquella promesa que dice el Señor, que Él hablará paz a sus siervos para que no se vuelvan a la locura. Y es verdad, si no recibimos esa paz del Señor, esa dirección del Señor, nos vamos a volver así desviados, sin una clara dirección en la vida. Dice: os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, cada día, cada instante, cada minuto, en cada circunstancia. Sea que estés en un bote, sea que estés en un avión, sea que estés en un tren, sea que estés en un bus, sea que estés caminando, ahí está el Consolador. Aleluya. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Wow! ¿Qué palabras entonces trae el Espíritu Santo a nuestras vidas? No son palabras vanas, no son engaño. No son aquellas palabras molestas que puede traer dice Job: consoladores molestos me sois vosotros. No, lo que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas es vida, es paz, es sabiduría,
es verdad, es consistente, es firme, es inconmovible, es real, es genuino, es Cristo. Es lo que necesitamos en el momento de toda aflicción. Dice Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio. Quiere decir que el Espíritu Santo no viene a darnos falsas promesas, ni falsas expectativas, ni... Es como cuando una madre ve a su hijo llorando por algo que pasó y ella trata de alguna forma de aliviar su dolor y dice, ya, te voy a regalar tal cosa. Ya, mira, vamos a salir a la tienda y te compro un chocolate o te compro un juguete. Son como paliativos, ¿no? Pero ¿sabe que el Espíritu Santo no va a venir así a nosotros? Va a venir, dice, dando testimonio acerca del Señor. Nos va a hablar de Cristo. Y esto es algo tan sublime, que ese consuelo, hermanos, pueda venir a nuestras vidas el solo hecho de ver al Señor exaltado en el trono y saber que Él está allí inconmovible, que Él no ha perdido el control de absolutamente nada, que Él es el soberano Dios, que todo lo que quiere lo hace en el cielo, en la tierra, en el mar, que todos los eventos en este mundo están bajo su conocimiento, que nada le sorprende a Él, que nada le asusta a Él, que nada, hermanos, le sorprende, que nada le asalta a Él, sino que Él es Dios, el Dios eterno. Sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Y esto es tan hermoso porque cuando aquí vemos que todo está movido, todo está tan inestable y por la gracia de Dios el Espíritu nos levanta la mirada y wow, sí Señor, tú estás en el trono, alto y sublime, tú eres Rey sobre todo. Dígame si eso no consuela nuestras vidas, dígame si eso no alienta nuestras vidas, dígame si eso no es una alegría a nuestro corazón y todo temor cae a los pies del Señor. Basta que le veamos, basta que recordemos una palabra suya, basta que recordemos una de sus tantas grandísimas y preciosas promesas. Basta, mis hermanos, su gracia es suficiente para nosotros. En el Salmo 119, versículo 49 y 50. Dice una oración sincera. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho